Hola a todas, hola a todos. Espero que sigáis bien. Vamos a continuar con el desarrollo del segundo tema. Y ya sabéis que al finalizar el primero os mandé unos ejercicios que eran estos, ¿no? Que son los siguientes. El primero que os mandé es que buscarais en vuestro libro cuál es el espesor de la litosfera. Os aparece muy claramente en él y os dice que la litosfera, que os recuerdo, estaba compuesta por la corteza y la parte superior del manto, tiene un espesor variable, pero suele estar entre los 100 kilómetros bajo los océanos y 150 bajo los continentes. ¿De acuerdo? Así que ese es el grosor o espesor que tiene la litosfera. ¿De acuerdo? Y el segundo de los ejercicios es que buscarais el nombre de las 6, en realidad son 7, ahí me equivoqué en el número, pero bueno, 6 placas tectónicas de mayor tamaño. El número total de placas y el número total de placas que forman la corteza terrestre. Del mismo modo, os puse que buscarais el nombre de 3 placas que os llamaran la atención, que os resultaran curiosas. ¿De acuerdo? Para que veáis el número total de placas que tiene la corteza terrestre, os lo he buscado aquí. La corteza terrestre está compuesta por 15 placas tectónicas de mayor tamaño que se consideran como principales. Y luego hay otras secundarias de menor tamaño que forman un total de 43 placas secundarias. O sea, que en realidad tenemos 58 placas tectónicas, ¿no? Se dice pronto. ¿De acuerdo? Las más importantes son la placa africana, que la tenéis aquí, la placa antártica, que la tenemos aquí, la placa del Pacífico, que es muy grande, la tenemos a ambos lados del mapita, este pequeño, la placa euroasiática, compuesta por el continente europeo y el asiático, también es bastante grande, la placa industrialiana, que la tenemos aquí, y las placas norteamericana y sudamericana. ¿Vale? Esas son las 7 placas de mayor tamaño, las 7 más importantes. ¿De acuerdo? En cuanto a curiosas, imagino que habréis puesto alguno de estos nombres que veis por aquí. A mí siempre me llamó la atención la placa de Cocos, que me parece muy graciosa. La placa de Sandwich, también bastante curiosa, que está al sur de América. Y pues cualquier otra, la placa del explorador, la placa del mar de Banda, etcétera, muchísimas. Bien, pues una vez vistos los ejercicios, vamos a continuar con el segundo de los puntos, en el cual vamos a ver las diferentes formas que tenemos tanto en el relieve continental como en el relieve oceánico. Formas de relieve a nivel general, pues tenemos 3 importantísimas grupos de relieve, que son el relieve continental, es decir, todas las diferentes formas de relieve, o al menos las más importantes que nos encontramos sobre los continentes, el relieve costero, dentro de esos continentes, las formas caprichosas que surgen en la costa, y el relieve oceánico o de los fondos marinos. ¿Vale? Vamos a ver el continental en un primer momento para terminar este segundo punto con el de los fondos marinos y oceánicos. Bien. En el relieve continental encontramos 4 principales formas, que las vamos a ver detenidamente. Una es la meseta, la llanura, la montaña y las depresiones o valles. Ya os adelanto que vamos a ver algunas más, sobre todo asociadas a las montañas, ¿no? Que habréis visto muchas veces en primaria y que vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es una llanura? Pues una llanura no deja de ser una extensión variable situada a una altitud menor de 200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, ¿qué es? Pues una zona llana. No prácticamente llana, algunas veces aparecen ciertas ondulaciones, pero a nivel general es llana. Y no está a mucha altitud sobre el nivel del mar.
¿De acuerdo? No está muy elevada sobre el nivel del mar. Suele estar asociada a los laterales de los grandes ríos que cruzan, en nuestro caso, que cruzan la península, como es el Valle del Guadalquivir o en algunas zonas del Guadiana. Pero sobre todo se ven en el Guadalquivir, también en zonas del Ebro. Bien. Ahí tenéis una imagen representativa de cómo sería esa llanura. Aquí tenéis otra. Segunda de las formas, la meseta, que como bien su nombre le indica, parece una mesa. ¿Qué es? Pues es una zona elevada con respecto al terreno que le rodea. Es decir, suele ser una zona que está a una determinada altitud sobre el nivel del mar. En algunos libros os ponen 600 metros, en otros aparecen 650, en otros aparecen 700. Pero en definitiva, lo que ocurre con las mesetas es que tienen forma de mesa. A ver si encuentro cómo anotar y a ver si os puedo dibujar aquí algo. Si supongamos que este es el mar, pues aquí entraría el continente, la zona continental. Y cuando llegamos a una altitud de unos 650 metros, uy, qué mal, pinto con el ratón, narices, vaya cero, un chulero. Unos 650 metros con respecto al mar, suele aparecer una zona llana. ¿Por qué se llama meseta? Pues porque si tiramos líneas rectas hacia donde estaría el nivel del mar, tiene forma de mesa. Por eso se llama meseta. ¿Vale? Bien. Aquí os he puesto alguna, pequeñita. Ya sabéis que nosotros, dentro de la península ibérica, tanto Tomelloso como gran parte de los pueblos de nuestro alrededor de Castilla-La Mancha, estamos en una meseta. Lo que pasa es que es una meseta muy grande. Tenéis otra meseta que está elevada con respecto al nivel del mar y sobre todo sobre el entorno que le rodea. Montañas. ¿Qué es una montaña? Pues todos sabéis lo que es una montaña. Son zonas muy elevadas que tienen unas fuertes pendientes. Como dicen otros pueblos, tienen grandes cuestas. Son muy abruptas. Sobre todo las montañas de menor edad, que tienen menos tamaño, suelen ser más abruptas que las viejas, porque las viejas se han erosionado muchísimo. Y tienen una altitud superior a los 600 metros. Las viejas tienen formas más suaves. Eso ya os lo explicaré en la videollamada. Aquí tenéis un ejemplo representativo. Una zona muy elevada, con grandes pendientes, muy abruptas, y que destacan sobre el relieve que les rodea. Está en una montaña aislada. ¿Qué ocurre? Pues que si encontramos varias montañas juntas, se le conoce como sierra. Aquí tenéis una sierra. ¿Por qué se llama sierra? Pues porque si tiramos una línea por los bordes de ella, pues veremos que tiene forma como los dientes de una sierra. ¿De acuerdo? Eso es una sierra. Aquí tenéis otra sierra, por detrás tenéis otra sierra, y si unimos todas las sierras, si tenemos en cuenta todas las sierras, bueno, aquí tenéis otra imagen representativa de la sierra que os he puesto ahí. Si unimos todas esas sierras, que suelen aparecer juntas, algunas veces aisladas, pero casi siempre juntas, pues forman una cordillera. ¿Qué es una cordillera? Pues la unión de una sierra por aquí, otra sierra por acá, otra sierra por acá, otra por aquí, otra por aquí. Es la unión y sucesión de multitud de sierras. ¿De acuerdo? Cordilleras. Aquí tenéis otra montaña que os he puesto bastante bonita. Por cierto, que se encuentra en el Himalaya. Depresiones. ¿Qué son las depresiones? Aparte de lo que vamos a coger por no poder salir de nuestras casas. Pues son áreas hundidas causadas por el hundimiento de un bloque de la corteza terrestre. Suelen estar recorridas por los ríos que excavan depresiones alargadas llamadas valles.
¿Qué nos quiere decir? Pues que una depresión no deja de ser una zona baja entre otras altas, que se ha originado por el movimiento de las placas tectónicas o bien por la erosión, en la cual influyen muchos factores, sobre todo el agua. En la parte baja de esos valles siempre se suele encontrar un río. Ese río a lo largo de miles y miles y miles y miles de años ha ido excavando poquito a poco una montaña que era una sola, pero se ha ido filtrando por grietas, ha hecho efecto el frío, el hielo, el aire y sobre todo el agua. Y ha formado esos grandes valles. Aquí tenéis otro valle. Y aquí os he puesto un resumen, dibujo representativo de todos y cada uno de las formas de relieve continental que hemos visto. Las mesetas, la depresión, la sierra, la llanura, la montaña. Una montaña pequeñita se llama colina, también se suele llamar cerro. Y la cordillera, que es la unión de varias sierras. ¿De acuerdo? Queda muy bien con este dibujo, porque viene muy representativo, muy sencillito y viene muy bien. Vamos a continuar viendo el relieve de los fondos oceánicos. Del mismo modo que este lo habéis visto multitud de veces, en este quizá vais a ver cosas que no os hayáis oído jamás. Así que prestad mucha atención, porque son importantes. Os adelanto que yo os he puesto más formas de relieve que las que os aparecen en el libro. Así que quiero que le prestéis muchísima atención. Y a la hora de estudiarlo, independientemente de lo que venga en el libro, tenéis que acordar de los que yo os haga hincapié aquí. Bien, el relieve oceánico. Primera forma de relieve. Se llama plataforma continental. ¿Qué es eso de la plataforma continental? Pues es una zona llana en la cual se hunde el continente sobre el nivel del mar, por eso se llama continental, porque no deja de ser una prolongación del continente, forma parte del continente, y se extiende hasta unos 200 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Es una prolongación del continente bajo el mar hasta unos 200 metros de profundidad, ¿vale? O hasta la llegada de la siguiente forma de relieve. ¿De acuerdo? Que la vamos a ver a continuación. Bueno, os he puesto el continente, la plataforma continental. Viene muy bien explicado. Talud continental es el segundo. ¿Qué es el talud continental? O talud, en este caso, en algunos sitios aparece como talud oceánico, ¿no? También, da igual, cualquiera de las dos es válida, porque algunos consideran el talud como parte del continente y otros como parte ya del fondo oceánico. ¿Qué es? Pues es una impresionante depresión hasta el fondo marino. Tiene una pendiente tremenda hasta llegar al fondo de los mares o al fondo, mejor al fondo de los océanos. ¿De acuerdo? Ese es el talud. Aquí os he puesto otra imagen. Es una caída tremenda hacia el fondo de los océanos. ¿Qué encontramos cuando termina el talud? Pues encontramos una gran llanura. Se llama llanura abisal porque está en los abismos de los océanos donde ya ni siquiera llega la luz. Por eso se llama abisal, de abismos. Y suelen estar entre los 3.000 y los 6.000 metros de profundidad. O sea que hay llanuras abisales un poquito más pequeñas y otras bastante más profundas. El doble. Y son enormes llanuras, en las cuales pues vamos a encontrar algunas formas que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo lo siguiente, mirad, aquí tendríamos la plataforma continental, esto ya estaría todo cubierto de agua, este sería el talud y todo esto que veis aquí sería la llanura abisal, tanto eso como esto que veis aquí. Sería la llanura abisal. ¿Qué ocurre en esa llanura? Pues que nos aparecen algunas formas muy caprichosas, como por ejemplo estas montañitas. ¿Qué son esas montañitas? Pues esas montañitas no dejan de ser antiguos volcanes que surgieron
gracias a unas grietas que procedían del manto, empezaron a soltar lava alrededor, se formaron unas montañas. Lo que pasa es que esas montañas, esos volcanes que algunas veces sobresalen sobre el nivel del mar y forman islas pequeñitas, con el paso de los años, miles de años, se han ido erosionando, han ido apagándose y su cima plana, gracias a su cima, se ha ido erosionando y se ha quedado como una especie de cono al que le han cortado la cabeza, ¿vale? Como aquí. Pues esas montañas que nos encontramos en el fondo abisal de cima plana se le conoce con un nombre muy curioso, que es guyots. Estos guyots no se aparecen en el libro, pero yo quiero que los tengáis en cuenta. Uy, que me cuello. ¿Vale? Guyots. Esa es la formación, todo el proceso hasta que llegamos al guyots. Que no hace falta que lo aprendáis. Con que aprendáis guyot es suficiente. Siguiente forma de relieve, se llama dorsal oceánica. ¿Qué es la dorsal? Pues es una cordillera tremenda que hay en mitad del océano y que suele ser la unión o el límite, mejor dicho, entre dos placas tectónicas que se están separando. ¿Vale? ¿Qué ocurre en esa separación? Pues que hay una grieta por la cual sale magma procedente del manto y forma esas montañas que forman a su vez sierras y posteriormente cordilleras. Dentro de esas cordilleras, algunas son tan grandes que sobresalen del nivel del mar y llegan a formar islas. Hay un país que está situado en el límite de una dorsal oceánica, que forma parte de esa dorsal oceánica y que todos conocemos como Islandia. Lo vais a ver ahora. ¿Vale? Y el segundo de los términos que no os aparece en el libro, pero quiero que tengáis en cuenta, es esta palabra tan fea, rift. ¿Vale? Rift. ¿Qué es el rift? Pues es el límite entre dos placas, ¿no? Es lo que está en medio de esa dorsal oceánica, de esa cordillera que hemos visto antes, y por el cual sale el magma procedente del manto, que no hace más que fuerza para separar esas placas tectónicas y a su vez crear tierra nueva, ¿vale? Este proceso se realiza constantemente, pero se realiza muy despacio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en el centro, en ese rift, hay volcanes. Hay volcanes y como se producen esa expulsión y ese movimiento de placas, pues se producen también seísmos o terremotos. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. Bien, pues ese es el rift. Aquí os he puesto otra imagen representativa de cómo saldría el magma procedente del manto por el rift y formaría las cordilleras. Bien, este dibujito que es un mapa mundi donde aparece el fondo de los océanos y los continentes, pues veis que en medio de los océanos hay unas enormes manchas. Esas manchas son dorsales oceánicas, son los límites entre las placas, diferentes placas tectónicas, ¿vale? Que se están separando. Cada uno hacia un lado está creando tierra nueva, ¿vale? Y veis ahí arriba, eso es Islandia. Islandia pertenece a la dorsal atlántica, la dorsal que hay en el océano Atlántico. Y el último de las formas de relieve que vamos a ver son las fosas marinas. ¿Qué son las fosas? Pues es una grieta estrecha muy profunda, que llega a medir la más profunda de todas, es unos 11 kilómetros bajo la superficie del mar, donde apenas donde no llega luz ninguna y donde hay unas presiones tremendas. Os he puesto esta imagen porque ahí, entre Australia y Japón, se encuentra la fosa, la grieta más profunda de todo el planeta. Se llama la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad. Mirad, aquí aparece la fosa. ¿Qué es la fosa? Pues la fosa se forma cuando una placa tectónica choca contra otra y se mete hacia abajo. Eso se le llama subducción, se introduce hacia abajo. Y ese choque genera montañas y volcanes al otro lado de la placa, ¿vale? Pues de ese choque surgen esas grietas profundas. O sea que en las fosas la corteza oceánica, la tierra desaparece, ¿no? Y vuelve a incorporarse al manto. ¿De acuerdo?
Otra imagen representativa de cómo sería la fosa de las Marianas. En la fosa de las Marianas podríamos coger el Monte Everest, que es el más alto del planeta, que mide 8.848 metros, meterlo ahí debajo y todavía faltarían 1.152 metros, más de 1 kilómetro, para que llegara a sobresalir sobre el nivel del mar, ¿no? Para que veáis la tremenda profundidad que tiene la fosa de las Marianas. ¿De acuerdo? Bien. Y el último de los relieves que vamos a ver es el relieve costero. Vamos a ver algunas de las formas, las más importantes que aparecen en la costa. ¿De acuerdo? Primera, península. ¿Qué es una península? Pues es un trozo de tierra, una superficie de tierra que está rodeada por todos sitios de agua, de mar, salvo por uno. ¿De acuerdo? Como por ejemplo la península ibérica. Esa zona por donde no está rodeada de mar y que la une al continente se le conoce con el nombre de Istmo. I-T-S-M-O. Istmo. ¿Vale? Otra península, esta es la península de Corea, que todos sabéis dónde está, en Asia. Cabo. ¿Qué es un cabo? Pues es un trozo de tierra, una porción que se adentra en el mar, formando unas costas rocosas, como esta que tenéis aquí. Esto es un cabo, entrante de la tierra sobre el mar. Si el cabo es pequeñito, se le conoce con el nombre de punta, como por ejemplo esta. ¿De acuerdo? Cabo y punta. Bien. Isla, pues un trozo de tierra que ha emergida y está rodeada de agua por todas sus partes, como esta que tenéis aquí. Una pequeñita. Si hay varias islas, ya os recuerdo que el conjunto de islas se le conoce con el nombre de archipiélago. Una ría, ¿qué es una ría? Pues es un entrante marino, un entrante del mar, formado por la inundación de un valle profundo, que está en contacto con la costa, como este que veis aquí, donde el mar se adentra hacia el interior de los continentes. ¿De acuerdo? Golfo. ¿Qué es un golfo? Pues un golfo, popularmente en nuestros pueblos, es una persona que vive de manera desordenada, que tiene unas costumbres poco formales y solamente se preocupa de divertirse y de entregarse a los vicios y virtudes. Vaya un tiparraco. Como por ejemplo estos que veis aquí. Menudo golfo, mi primo, qué tío. O este otro que tenéis aquí, vaya golfaco. Pero en geografía, un golfo no deja de ser lo contrario cóncavo. Es cuando el mar se adentra en la costa, ¿vale? Si el golfo es pequeñito, aquí tenéis un golfo, ¿vale? El mar se adentra en la costa, suelen tener una forma de media luna, de U. Si el golfo es pequeñito, se le conoce con el nombre de bahía. Bueno, hay golfos muy grandes, todo el planeta, como el Golfo de México. Aquí en España tenemos uno muy importante, que es el Golfo de Cádiz, entre otros. Si el golfo es muy pequeñito, se le conoce con el nombre de bahía. Y si es más pequeño todavía, se le conoce con el nombre de ensenada. ¿De acuerdo? Y este es el ejercicio que tenemos que hacer para el siguiente día. Es un esquema que os va a ayudar a comprender cada una de esas formas de relieve. ¿Qué tenemos que hacer? Pues rellenar esto. ¿Relieve continental, formas de relieve? Pues ya sabéis, las que hemos visto. Meseta, montaña. Podéis incorporar alguna más si queréis, como por ejemplo sierras, cordilleras, que no aparecen. Relieve oceánico, plataforma, talud, llanura abisal, etcétera, etcétera. Y relieve litoral costero, golfo, cabo, punta, en fin, todos los que hemos visto. Y aquí a la derecha, después de poner el nombre de cada uno, su significado, ¿vale? Que sepáis explicar con vuestras propias palabras qué es un golfo. No pongáis la definición que yo he puesto, vulgar, que la he puesto porque amenizar un poquito la clase. La descripción geográfica, de punta, de cabo, de península, pues lo ponéis. A ser posible con vuestras propias palabras, no hace falta que vayáis para atrás. Intentar quedaros y expresarlo con vuestras propias palabras.
Si no atináis, pues no os queda más remedio que mirar la definición y copiarla. Pero intentar dar vosotros el significado después de haberlo leído. ¿De acuerdo? El próximo día corregimos este ejercicio y continuamos con el tercer punto del tema. Muy bien, un saludo para todas, para todos, que vaya bien.